El 17 de noviembre de 1979, aproximadamente a las 23:47, el departamento del sheriff del condado de Denton recibió una llamada de emergencia desde una residencia en la comunidad suburbana de Lakewood Heights, Texas. Janet West, de 37 años, informó que su esposo, Thomas Tom West, de 42, se había caído por las escaleras y no respondía. Agentes y paramédicos acudieron de inmediato al lugar. El sheriff Michael Roberts y su ayudante llegaron y encontraron a Janet West en aparente estado de angustia, vestida con un traje azul y sin signos visibles de alteración. Tom West fue encontrado al pie de una escalera de madera de 6 escalones que conducía desde el vestíbulo de la entrada principal hasta el segundo piso. Estaba acostado boca arriba, con la cabeza a aproximadamente 1,5 metros del último escalón. La víctima no presentaba signos vitales, y los paramédicos declararon a Thomas West fallecido poco después de la medianoche del 18 de noviembre. Siguiendo el protocolo habitual para muertes desatendidas, el detective Marcus Webb acudió al lugar de los hechos. Su evaluación inicial generó preocupación de inmediato. La escalera en cuestión constaba de 6 escalones de madera noble con una altura total de aproximadamente 1,5 metros. El detective Webb se preguntó si una caída desde una altura tan limitada podría haber causado el traumatismo craneal de la víctima. Tom West presentaba una depresión significativa en el lado derecho del cráneo, con mínimas salpicaduras de sangre en el suelo circundante. Las fotografías de la escena del crimen revelaron otra inconsistencia. Los objetos decorativos ubicados en una pequeña mesa cerca de la base de las escaleras permanecieron perfectamente intactos. Objetos que probablemente habrían sido derribados si alguien realmente se hubiera caído de la manera descrita por la señora West. El detective Webb también observó que el rigor mortis había comenzado a manifestarse, lo que sugiere que la muerte pudo haber ocurrido antes de la hora del incidente reportado. La casa, una vivienda de 2 plantas de estilo colonial en un barrio de clase media alta, no presentaba señales de haber sido forzada. La cocina contenía un servicio de cena para una persona, con una comida parcialmente consumida y una copa de vino. Se encontró una segunda copa de vino en el fregadero, aparentemente recién lavada. El médico forense del condado, Dr. Lawrence Fraser, llegó para realizar una evaluación en el lugar de los hechos. Sus observaciones iniciales indicaron que las lesiones de la víctima eran incompatibles con una simple caída por una escalera residencial corta. Con base en estos hallazgos, el detective Webb decidió asegurar la escena como un posible homicidio y solicitó personal forense adicional para realizar un examen exhaustivo. A primera hora de la mañana del 18 de noviembre, el detective Webb inició un sondeo sistemático del vecindario. El equipo de investigación entrevistó primero a los vecinos Harold y Patricia Norris. La pareja brindó un testimonio crucial, afirmando haber escuchado voces fuertes provenientes de la residencia West entre las 22:30 y las 23, aproximadamente, casi una hora antes de que se realizara la llamada de emergencia. Patricia Norris recordó específicamente haber escuchado un fuerte golpe alrededor de las 22:45, seguido de silencio. Margaret Thornton, desde el otro lado de la calle, proporcionó otra prueba clave al informar que había observado el vehículo de Janet West, un Chevrolet Impala azul de 1977, estacionado en la entrada a las 22:15, contradiciendo la declaración inicial de Janet de que había llegado a su casa aproximadamente a las 23:30. El médico forense Dr. Fracher realizó su examen preliminar en el lugar de los hechos y documentó discrepancias significativas entre el accidente reportado y las pruebas físicas. El traumatismo cráneoencefálico de la víctima se presentó como una herida de impacto única y concentrada con fracturas irradiadas, compatible con un golpe por un objeto sólido, en lugar de las múltiples abrasiones típicas de las caídas desde escaleras. Las salpicaduras de sangre en el cuerpo eran mínimas y concentradas, incompatibles con el movimiento dinámico durante una caída. Según la temperatura corporal y el inicio del rigor mortis, la hora estimada de la muerte fue entre las 22:30 y las 23, aproximadamente una hora antes de que se contactara a los servicios de emergencia. El sheriff Roberts trasladó a Janet West a la oficina del sheriff del condado de Denton para una declaración formal grabada. Durante esta entrevista inicial, declaró haber trabajado hasta tarde en el Centro Médico Regional de Denton, donde trabajaba como asistente administrativa en el Departamento de Radiología.
Afirmó haber salido del trabajo aproximadamente a las 22:45 después de completar los informes presupuestarios trimestrales y haber llegado a casa aproximadamente a las 23:30. Al entrar en la residencia, supuestamente encontró a su esposo al pie de las escaleras y llamó de inmediato a emergencias. Al ser interrogada sobre la discrepancia entre los testimonios de los vecinos y su cronología, Janet se mostró visiblemente incómoda, pero mantuvo su versión original. Negó cualquier altercado y sugirió que los vecinos podrían haber confundido la fecha o haber escuchado la televisión. Mientras tanto, el técnico forense Gabriel Martínez realizó un examen preliminar de la cocina. El servicio de mesa parecía haber sido usado varias horas antes, a juzgar por el estado solidificado de los residuos de comida. De particular interés fue una tabla de cortar de madera encontrada en el fregadero, que parecía haber sido lavada recientemente, pero aún conservaba humedad visible. Tras una inspección más detallada mediante la prueba de luminón, la tabla de cortar reveló rastros de lo que parecían ser residuos de sangre en la veta de la madera. La investigación forense de la residencia de los West continuó durante todo el 18 de noviembre, con Martínez realizando un examen sistemático de la vivienda. La tabla de cortar de madera recuperada del fregadero medía 35 por 25 centímetros y pesaba aproximadamente 1.8 kilogramos. Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de sangre humana en la veta de la madera, a pesar de los aparentes esfuerzos de limpieza. La sangre coincidía con el tipo sanguíneo de Thomas West. Martínez también identificó un pequeño patrón de gotas de sangre en el linóleo de la cocina, parcialmente oculto por una limpieza reciente, pero realzado mediante la detección de luminón. El patrón no era coherente con las actividades habituales de preparación de alimentos, mostrando una proyección radiante consistente con salpicaduras de impacto. Las mediciones y el análisis de la distribución sugirieron que la fuente de sangre estaba aproximadamente a 1,75 metros del suelo, una altura muy similar a la registrada de Thomas West, de 1,78 metros. En la autopsia, el Dr. Fracture determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en el lado derecho del cráneo, que provocó un traumatismo cráneoencefálico inmediato. El informe de la autopsia detalló una herida de impacto única y concentrada de aproximadamente 7,6 por 5 centímetros, con un patrón distintivo que sugería el contacto con un objeto plano y rectangular. Las fracturas craneales se irradiaban desde el lugar del impacto, con una penetración significativa en el tejido cerebral. Las características de la herida no eran compatibles con una caída por escaleras, que suele producir múltiples puntos de impacto de menor gravedad. La concentración de alcohol en sangre de la víctima era de 0,07%, lo que indica un consumo moderado de alcohol antes de morir. El análisis del contenido estomacal sugirió que la víctima había consumido una comida aproximadamente de 3 a 4 horas antes de morir. No se encontraron heridas defensivas ni otras lesiones en el cuerpo. El Dr. Fracture concluyó que las lesiones eran consistentes con un solo golpe fuerte con un objeto pesado y plano, posiblemente de dimensiones similares a la tabla de cortar recuperada de la cocina. Se estima que la fuerza necesaria para producir dicho traumatismo sería la que se produciría típicamente al caer por una escalera de 6 escalones. El detective Webb documentó huellas en la alfombra a aproximadamente 2 metros de la entrada de la cocina, lo que sugiere que un cuerpo había sido arrastrado por el suelo. El análisis de fibras reveló fibras de alfombra en los tacones de los zapatos de Thomas West, compatibles con el hecho de que lo habían arrastrado hacia atrás. La ropa de la víctima no presentaba desgarros ni abrasión significativos, típicos de una caída por escaleras. La sangre se concentraba principalmente en la cabeza y la parte superior de los hombros, con mínima dispersión. Mientras procesaba el vehículo de Janet West, Martínez descubrió un recibo de Cattleman Steakhouse con fecha de las 20:47 del 17 de noviembre, por 2 platos principales y varias bebidas alcohólicas. Esto contradecía directamente la afirmación de Janet de haber trabajado hasta tarde en el hospital. Los registros de seguridad del hospital confirmaron que Janet West salió del centro médico a las 18:15, no a las 22:45, como ella misma había afirmado. Además, un compañero del hospital confirmó haber visto a Janet salir con un compañero de trabajo, identificado como Richard Rick Saunders, técnico radiológico del mismo centro. El 19 de noviembre, el detective Webb realizó una segunda entrevista formal con Janet West.
Antes de esta entrevista, Janet había sido puesta en libertad el día anterior tras su declaración inicial, pero se le pidió que regresara para un interrogatorio de seguimiento. El detective Webb comenzó exponiendo a Janet las discrepancias en su declaración original. Al confrontarla con el recibo del restaurante Cattleman Steakhouse y los registros de seguridad del hospital, la actitud de Janet cambió visiblemente. Tras aproximadamente 17 minutos de negaciones, reconoció haber cenado con Rex Saunders, pero lo calificó como solo una reunión de trabajo e insistió en que había regresado a casa a la hora indicada en su declaración original. Cuando le presentaron los hallazgos forenses sobre la tabla de cortar y la evidencia de sangre en la cocina, Janet se puso cada vez más nerviosa, afirmando repetidamente que debe haber algún error y sugiriendo que Tom podría haberse cortado mientras preparaba la comida más temprano ese día. Rick Saunders llegó a la oficina del sheriff para una entrevista aparte con el detective Webb. Confirmó haber cenado con Janet West en Cattleman Steakhouse, describiendo su relación como más que profesional. Según Saunders, llevaban aproximadamente 3 meses de relación íntima. Declaró que, después de cenar, llevó a Janet de vuelta a su vehículo en el estacionamiento del hospital aproximadamente a las 22, donde permanecieron hablando unos 15 minutos antes de que ella se marchara, presumiblemente para regresar a casa. Cuando se le preguntó si Janet había expresado alguna preocupación sobre la posible reacción de su esposo ante su llegada tardía, Saunders recordó que había mencionado la tendencia celosa de Tom y que le preocupaba otra discusión. Saunders reveló además que Janet había hablado recientemente sobre la posibilidad del divorcio, pero expresó su preocupación por las implicaciones financieras. El detective Webb reanudó su entrevista con Janet West, informándole de la declaración de Saunders. Al enterarse de que su relación con Saunders había sido revelada, la resistencia de Janet disminuyó notablemente. El detective Webb notó un cambio notable en su actitud, de defensiva a resignada. Al presentarle la evidencia forense completa, incluyendo el análisis de salpicaduras de sangre, la estimación de la hora de la muerte y las inconsistencias en el escenario de la escalera, Janet solicitó un breve receso. Tras consultar con su asesor legal, comenzó a ofrecer un relato revisado de los hechos del 17 de noviembre. En esta declaración revisada, Janet reconoció haber regresado a casa aproximadamente a las 22:15 después de cenar con Rex Saunders. Declaró que, al entrar en la residencia, Tom la confrontó de inmediato por su llegada tardía, pues sospechaba de su reciente costumbre de trasnochar y su cambio de comportamiento. Según Janet, la confrontación se intensificó cuando Tom la acusó de infidelidad, la insultó con insultos como vagabunda de oficina y la amenazó con quedarse con todo en un divorcio. Janet describió a Tom como ebrio y cada vez más agresivo, aunque sostuvo que no la había agredido físicamente. La discusión se trasladó a la cocina, donde, según Janet, Tom le impidió salir de la habitación, continuando su diatriba verbal. Janet declaró que solo quería que parara y, en un momento de intensa emoción, agarró la tabla de cortar de madera de la encimera y le dio un golpe en la cabeza. Describió cómo se desplomó de inmediato y cómo entró en pánico al darse cuenta de que no respiraba ni tenía pulso. Janet admitió haber ideado un plan para disfrazar el incidente como un accidente, arrastrando el cuerpo de Tom desde la cocina hasta la base de las escaleras e intentando limpiar las pruebas de la cocina antes de llamar a emergencias casi una hora después del incidente. Tras la confesión de Janet West, fue acusada formalmente de asesinato en segundo grado el 19 de noviembre de 1979. La fiscalía, dirigida por la fiscal de distrito Eleanor Ramsey, construyó un caso basado en la evidencia forense, los testimonios de los testigos y la propia confesión de Janet. Los cargos formales se presentaron ante el Tribunal del Condado de Denton el 23 de noviembre de 1979. La acusación detalló el cargo específico como homicidio en segundo grado, definido por la ley de Texas como matar con intención, pero sin premeditación ni deliberación. La pena máxima por este cargo era de 20 años a cadena perpetua. En la lectura de cargos del 3 de diciembre, Janet West, representada por el abogado Robert Fairchild, se declaró inocente a pesar de su confesión previa. Fairchild indicó su intención de defenderse con el argumento de fuego pasional, argumentando que Janet actuó en el momento sin premeditación debido a la extrema angustia emocional causada por el abuso verbal y el comportamiento amenazante de su esposo. El caso se celebró en juicio el 14 de abril de 1980.
La fiscalía presentó un caso metódico centrado en la evidencia forense. El doctor Fracture prestó testimonio pericial sobre las inconsistencias entre el relato inicial de Janet y la evidencia médica. Su testimonio enfatizó que el golpe único y concentrado era incompatible con una caída de escalera y más consistente con un golpe intencional con la tabla de cortar de madera. El técnico forense Martínez testificó sobre las pruebas de sangre encontradas en la cocina y los intentos de limpieza, presentando fotografías que mostraban las salpicaduras de sangre realzadas con luminol en el suelo de la cocina. El detective Webb testificó sobre las inconsistencias en las declaraciones de Janet y la cronología establecida mediante los testimonios de los testigos y las pruebas físicas. La estrategia de la defensa se centró en presentar a Tom West como controlador y verbalmente abusivo, con antecedentes de celos. El matrimonio Norris testificó haber presenciado discusiones previas en las que Tom había mostrado un comportamiento agresivo hacia Janet. El abogado defensor Fairchild argumentó que Janet había sufrido años de abuso emocional, que culminó en la confrontación del 17 de noviembre. El momento más dramático del juicio se produjo cuando Rick Saunders testificó sobre su relación con Janet. Si bien la fiscalía utilizó este testimonio para establecer el motivo, la defensa lo utilizó para respaldar su versión de una mujer que buscaba una conexión emocional fuera de un matrimonio con problemas. Janet West testificó en su propia defensa el 23 de abril. Describió entre lágrimas un matrimonio de 15 años que se había deteriorado progresivamente, con Tom volviéndose cada vez más controlador y verbalmente abusivo. Sostuvo que no había tenido intención de matar a su esposo, pero que había reaccionado instintivamente al verse acorralada en la cocina durante una acalorada discusión. En sus alegatos finales, el fiscal de distrito Ramsey enfatizó el intento deliberado de encubrir el crimen, argumentando que la puesta en escena del accidente demostraba una clara conciencia de culpabilidad, más allá de un simple arrebato de ira. Fairchild replicó que el encubrimiento fue una reacción de pánico, más que una prueba de intención previa. Tras 4 días de deliberación, el jurado emitió su veredicto el 2 de mayo de 1980. Janet West fue declarada culpable de homicidio involuntario, un cargo menor que la acusación original de asesinato en segundo grado. El 15 de mayo, el juez Clarence Weller condenó a Janet West a 12 años de prisión en el Departamento de Correccionales de Texas, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 4 años. El caso recibió una cobertura mediática regional moderada, especialmente en el área de Dallas-Fort Worth, donde a menudo se presentó como una advertencia sobre matrimonios con problemas e infidelidad. Apareció en un episodio de 1981 de una serie de televisión sobre crímenes reales que dramatizó los aspectos forenses de la investigación. Janet West cumplió 6 años de su condena antes de obtener la libertad condicional en 1986. Tras su liberación, se mudó a Oklahoma, donde, según los registros públicos, volvió a casarse con su apellido de soltera, Janet Caldwell. Rick Saunders dejó el Centro Médico Regional de Denton poco después del juicio y se mudó a Houston, donde continuó su carrera en tecnología radiológica. El caso West se convirtió en un ejemplo de enseñanza en el programa de capacitación del Departamento del Sheriff del Condado de Denton, destacando la importancia de las pruebas forenses para distinguir las escenas de crímenes simuladas de los accidentes reales. Décadas después, el caso sigue siendo referenciado en los libros de texto forenses como un ejemplo clásico de cómo las inconsistencias entre las pruebas físicas y las declaraciones de los testigos pueden desentrañar un engaño cuidadosamente elaborado.